En el nombre de Allah, el omnicompasivo, el misericordioso, paz a todos. Estimadas señoras y estimados señores, sigo leyendo el libro que comencé en la reunión anterior titulado Influencia del Corán en la liberación del pensamiento humano por Sheikh Abdulaziz Gawish, bajo el título Trasfondo histórico e intelectual. El autor continúa. Hemos dicho a ustedes que la libertad de la religión y de la difusión pública del pensamiento acompañaron las leyes románicas hasta el surgimiento del cristianismo en Europa, donde las tradiciones idolátricas lo vieron y le pusieron restricciones. Sufrió dichas restricciones y ataduras porque los romanos lo consideraban una parte del judaísmo, el cual contradecía a su vez las tradiciones idolátricas románicas y les parecía difícil e intolerante. Dada la inmensa aversión y odio de los romanos por el cristianismo y la creencia en su lejanía del espíritu de indulgencia, Traján condenó a pena de muerte a cualquiera que profesase el cristianismo, aunque él puso muchas restricciones para no derramar sangre exageradamente. Sin embargo, el emperador Boclian se inclinó a apoyar la religión del gobierno, considerando la libertad que antaño la habían cancelado. Así que decidió hacer masacres crueles y bárbaras contra los cristianos. A decir verdad, aquel emperador se sintió empujado a cometer tales crímenes porque el cristianismo vituperaba la adoración que los romanos estaban acostumbrados a rendirle a sus emperadores. Desde otra perspectiva, los reyes romanos creían que era necesario que el público los adorase como una unificación de su palabra y lealtad a sus tronos, los cuales representaban todo el imperio. En cambio, cuando Constantino el Grande abrazó el cristianismo, la mente empezó su sendero de sufrimientos, a saber, se marcó el inicio de la cadena de detenciones y esclavizaciones. Tras un par de siglos durante los cuales los hombres del cristianismo consideraban que la tolerancia religiosa era un deber, así como las creencias no eran obligatorias, dieron la espalda a dicho principio cuando Constantino el I se
convirtió al cristianismo. Por ende, las cosas cambiaron radicalmente, ya que los gobernantes y reyes a menudo, por razones políticas, igual como las diferentes sectas, levantaban sediciones y cometían masacres horrorosas por todos los lugares. De ahí, el mundo perdió la seguridad y la paz, así como las almas fueron privadas de la comodidad y de la tranquilidad. Aquellos hombres declaraban que la salvación consistía solamente en la aceptación del cristianismo. Por eso quien no lo admitía no se consideraba a salvo de la tortura mundanal ni de la más allá. Fueran las que fueran sus virtudes y buenas acciones. Además, argumentaban que cuando un niño fallece antes del bautismo, se desplazaba en la veda final, arrastrándose sobre su vientre en el infierno para toda la eternidad. Uno de sus hombres más santos fue San Agustín. Estableció una orden para perseguir a quienes no abrazaban el cristianismo. Dicha orden siguió vigente hasta el siglo XII. Unido a esto, cada vez que surgía una innovación entre los cristianos, hubo creencia que disminuían los ingresos de la iglesia, los sacerdotes perjudicaban y torturaban excesivamente a los promotores de estas. El Papa Inocencia el tercero ordenó al conde Beltrán de Tolosa que exterminase a un grupo de esos súbditos, el cual seguía una innovación sectaria, pero cuando el conde no lo obedeció, el Papa organizó una cruzada en su contra, que estuvo a punto de arrasar a toda su gente. Además, confiscó sus propiedades y lo humilló. Solo aceptó una reconciliación bajo la condición de exterminar aquella secta. Unido a esto, se promulgó la orden de revisar las casas y otros establecimientos en busca de ateos. En el año 1233 después Cristo, y se generalizó en el papado de Inocencia el IV en 1252. Asimismo se aplicó en todas las ciudades y reinos cristianos. Para dicha orden se designaron inspectores sacerdotes a quienes los papas
les concedieron potestad absoluta, es decir, nadie les tomaba cuentas por todo lo que realizasen, pero lo que les sirvió de más ayuda por parte de los emperadores respecto al castigo de los ateos fueron las leyes severas e injustas. El autor continuó, aunque Federico el segundo, el Grande, tenía un pensamiento libre, emitió una orden que consideraba ateo a quien rechazaba o innovaba algo en el cristianismo, así como mandó quemar vivo a quien no se arrepentiese. Quien lo hiciera se limitaban a encarcelarlo. Además, quien apostataba se ajusticiaba y se le confiscaban todos sus bienes y se destruían sus casas. En lo que se refiere a sus hijos descendientes, determinó que no merecían ser tratados con misericordia, a no ser que dieran información sobre ateos o innovadores en la religión, aunque fueran sus propios padres. Federico ordenó que el empalamiento fuera el castigo establecido para el ateísmo y la innovación en la religión. 15 años después de 1220, de 1235, dicha sanción se aplicó en Italia y Alemania. Luego, la aplicación de la inspección y revisión entró en vigor en Europa Occidental. Asimismo, en los reinados de Henry el IV y el V, el ateísmo fue castigado con el empalamiento, y en Inglaterra con una ley emitida en el año 1400 y se abrogó en 1533, pero en el reinado de la reina María volvió a entrar en vigencia, pero finalmente se canceló en 1676. Sin embargo, la reina siguió aplicando aquella ley cuya legalidad solo se anuló en el siglo XIX. A los musulmanes y judíos con las formas más horrendas. Durante su reinado, se ejerció aquella ley sobre los grandes hombres musulmanes y judíos, a quienes les obligó a apostatar. Cabe decir que la regla de la que partió el régimen de inspecciones era más para matar a 100 inocentes que dejar a un individuo hacerse
hereje. De este modo fueron matando y quemando por la menor sospecha. Además, nadie tenía el derecho de defenderse. Tampoco el tribunal tenía la opción de aceptar bajo ninguna condición el testimonio de un testigo de descargo. Igual como ejecutaron a los que no siguieron el cristianismo, condenaron asimismo a pena de muerte a los magos. Conviene mencionar que el Papa Inocencia el VIII emitió en 1484 un comunicado en el cual afirmó que la peste y las tormentas eran actos de brujos, así que los persiguieron por todos los rincones, asesinándolos sin ninguna compasión, especialmente en Inglaterra y Escocia. A finales del siglo XII vino para las mentes una parte de otro mundo, la cual procuró desencadenarlas. Esto fue cuando la filosofía de Aristóteles por vía de los árabes ganó mucho terreno en Europa occidental. Averroes y otros más desempeñaron un papel trascendental en librar las mentes de los europeos, así como dichos filósofos sufrieron una inmensa resistencia a sus instrucciones por parte de los papas. A modo de ejemplo, el Papa Juan el Onidísimo vituperó las instrucciones de Averroes considerando que eran perjudiciales su existencia y su decisión. Es más, Tomás, sacerdote de Aquino, al sur de Italia en 1274, estableció en la Iglesia una filosofía contraria a la de Aristóteles y de los árabes, que la Iglesia románica sigue sosteniendo hasta hoy en día. En verdad, su filosofía hizo oscilar las mentes humanas, es decir, que le baja al hombre como una pluma al viento, incapaz de tomar una decisión determinada. Los historiadores están de acuerdo sobre la entrada del movimiento intelectual y el desarrollo científico en Europa alrededor del siglo XII. Por dos vías: el contacto entre Europa y Oriente Islámico durante las cruzadas, que duró casi 2 siglos, y los institutos científicos que los árabes fundaron en el Andalus,
Nápoles y Sicilia. Los historiadores inquisitivos afirman que la historia de progreso científico europeo empieza por Roger Bacon y otros más quienes dominaban al árabe y el latín, el cual transmitía a Europa las ciencias e investigaciones de los árabes en todos los campos. Si los europeos cometieron actos de plagio o si les atribuyó alguna invención o innovación, esto fue porque ellos no hicieron mención. Creemos que esto fue a propósito de las referencias de las cuales tomaron sus trabajos, hasta el punto de que los grandes historiadores preponderaron que Roger Bacon, el sacerdote inglés a quien los europeos le atribuyen la ventaja de ser el primer inventor de las lentes y ópticas, plagió sus invenciones de los trabajos de investigación de Al-Hassan ibn al-Haytham, autor de las grandes investigaciones en físico, específicamente en fotónicas y ópticas. La vecindad de los europeos con los musulmanes portadores del Corán en sus pechos, el cual ha liberado las mentes, constituido las ciencias y adornado toda la vida con las bellas artes, fue la razón por la cual se dieron cuenta de la guía tras largos siglos en los que estuvieron sumergidos en la ignorancia. Si aquellos europeos hubieran adoptado la misma postura de los musulmanes respecto a la mente humana y su progreso ideológico auténtico, nunca se habrían retrasado hasta el tiempo en que se pusieron en contacto con la civilización árabe y la libertad del pensamiento islámico. Sin embargo, el dominio de los hombres de la religión en aquellas épocas y su esclavización de la vida cristiana retrasó el desarrollo y debilitó el efecto del progreso y la libertad antes mencionados, porque dirigieron la filosofía enraizada en ellos a los aspectos religiosos, limitándola a las investigaciones eclesiásticas. De ahí la desviaron de sus senderos originales y de sus objetivos naturales. A pesar de que el decreto de la Iglesia Católica emitido en 1529, el cual implicó la obligación de alejarse de toda dialéctica y dejar de interpretar la Torá y los evangelios, sino con el punto de vista de la Iglesia.
fastidió a muchos países cristianos. Fue la razón por la cual fue creado el protestantismo a manos de Martin Luther. Este en verdad decidió que el gobierno tiene el derecho de obligar al pueblo a profesar la creencia que aquel ve que es la correcta, así como de exterminar a los ateos renegados de ella. Cabe decir que con la enemistad letal y la traición malvada a la mente humana, el movimiento intelectual no pudo tomar paso adelante en pos de su libertad y acabar con la guerra horrenda planificada por los hombres de la región hasta la llegada del siglo XVI, cuando apareció el filósofo inglés Francis Bacon, promotor de las campañas violentas contra la filosofía religiosa, haciéndola sufrir un colapso y llamando a la liberación de las mentes y a la solución de las cuestiones científicas con sus propios nuevos procedimientos, a los cuales guió a los investigadores. En esta época se marcó el inicio de la innovación científica y la liberación mental de cuyos frutos todo el mundo sigue disfrutando hasta el día de hoy. En el próximo episodio, hasta luego, paz a todos.